Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a este futbolista que debe elegir en el corto plazo si quiere representar a la hora de defender la camiseta de la selección mayor al combinado argentino o al equipo mexicano. Es un futbolista que las divisiones inferiores ya las hizo para uno de estos dos países, pero que, si hablamos específicamente de dónde nació territorialmente, lo hizo en el otro, que teniendo en cuenta que en general siempre hay un país que da más chances y posibilidades de ser convocado que otro, obviamente no es lo más fácil a la hora de la elección. Hay que tener en cuenta que para que un jugador ya quede definido para vestir la camiseta de una selección, debe disputar 3 partidos con el combinado mayor de ese país, algo que este jugador en cuestión todavía no ha hecho. Algunos creen que la decisión que ha tomado en este reciente mercado de pases del mes de enero lo llevaría a escoger a una de las dos naciones y inclinaría la balanza como para que ya terminara de definirse, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, como dije recién, tiene que cumplir con esos 3 encuentros, la realidad es que ya de una vez por todas, de cara a lo que va a ser el Mundial del 2026, en este 2025, si es que quiere jugar la próxima Copa del Mundo, tendría que empezar a sumar partidos con ese equipo en cuestión. ¡Empecemos! El jugador en cuestión es Lucas Romero, futbolista que en su momento se hizo conocida por debutar teniendo tan solo 16 años en la Liga Española, en ese entonces vistiendo una camiseta del Mallorca, pero que después en el fútbol europeo no pudo tener la continuidad deseada. De hecho, terminó pasando por varios equipos del fútbol italiano, inclusive el último terminó siendo nada más y nada menos que el Milan, y ahora tendría todo arreglado para jugar en el Cruz Azul de México. Esto ya inclinaría al jugador en vestir la camiseta de la selección mexicana y no la de la selección argentina, que recordemos que ya utilizó en algunas categorías de las divisiones inferiores. A Romero lo habían vinculado anteriormente con las Chivas de Guadalajara, pero finalmente será el Cruz Azul donde tenga su primera experiencia en la Liga MX. Con esto, el conjunto de la máquina, así es como se lo conoce al Cruz Azul, estaría sumando un fichaje que es importante no solamente por el hecho de mejorar la plantilla en sí, sino porque estaríamos hablando de un futbolista con posible futuro de selección. En principio, este jueves se estará resolviendo absolutamente todo y Romero quedará 100% como jugador del elenco de México. Hay que tener en cuenta que muchos cuestionan el hecho de que vaya a jugar allí, teniendo en cuenta que no le han salido bien las cosas en Europa. Tiene tan solo 20 años, de hecho los cumplió en noviembre del 2024, por lo que todavía tiene un margen bastante prolongado de mejora. Es algo totalmente lógico, teniendo en cuenta que no ha podido tener continuidad en ninguno de los equipos en los que ha estado. Últimamente, además de en el Mallorca, jugó en la Lazio, después posteriormente en el Milan, en el Almería, y estos últimos 6 meses los había jugado en el Alavés. Sin embargo, se decidió cortar con el préstamo, teniendo en cuenta que el Milan tenía otras intenciones. Así que por lo pronto habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en este mercado de pases en cuestión, teniendo en cuenta que ahora estará jugando en el Cruz Azul de México, que es el país donde nació. Esto también hay que tenerlo en cuenta. No fueron pocos los equipos mexicanos, más allá de que las Chivas fue el que más preguntó por él, que hicieron consultas para saber en qué condiciones podría llegar Lucas Romero. Es un futbolista del cual se espera mucho, juega normalmente como extremo, es zurdo, o sea que si juega por derecha lo hace para quedar con el perfil bueno para rematar al arco, mientras que si juega por el lado izquierdo lo hace para quedar bien perfilado para centrar y asistir al resto de sus compañeros. Hasta ahora no ha logrado tener esa continuidad deseada en ninguno de los equipos en los que ha estado. Claramente termina siendo esto un déficit importante en su corta carrera como jugador profesional. De los 19 partidos que disputó el Alavés durante el primer semestre de temporada europea, Romero únicamente estuvo en 6 de esos cotejos. La realidad es que fue muy poco el tiempo en el que estuvo dentro del campo de juego y en el que fue utilizado por el entrenador, por lo que la realidad es que este cambio le viene muy pero muy bien. Es cierto que en caso de no jugar el Mundial del 2026, ya sea para México o para Argentina, todavía va a tener un margen importante para mejorar de cara al Mundial del 2030, pero hay que tener en cuenta que los años pasan y las oportunidades no hay que perderlas, y si ahora en el Cruz Azul logra tener un rendimiento acorde,
puede ser que ya se termine decantando por vestir la camiseta del combinado nacional azteca. Es verdad que Scaloni en su momento lo llamó y lo quiso, y que también desde la selección mexicana se han comunicado con él. También es verdad que más allá de que pueda elegir alguna de las dos, después el director técnico de turno de alguno de los dos países deberá convocarlo, que es algo que hasta el momento no ha sucedido, teniendo en cuenta que su rendimiento ha ido en declive desde su inicio en el Mallorca. Veremos si en este semestre en el Cruz Azul puede repuntar para volver a sentirse importante. Recordemos un poco lo que fue el trayecto de Luca Romero por las divisiones inferiores de la selección argentina, motivo por el cual Lionel Scaloni, entrenador de la mayor, y Diego Prasente, hoy entrenador de la sub-20, lo conocen verdaderamente muy pero muy bien. Otra cuestión es que Romero tiene 3 pasaportes, argentino, mexicano y español, por lo que podría tranquilamente jugar para cualquiera de esas 3 selecciones. Sin embargo, en un principio, y digo esto porque en su momento Romero tenía 100% la decisión tomada de vestir la casaca albiceleste, pero finalmente ahora parece estar en duda, sabiendo que hay quizás más posibilidades de que sea convocado para México. En su momento, la AFA recibió una recomendación importante por parte del agente del fútbol Marcelo Rodríguez, que lo inclinó en ese entonces a que empezara a formar parte de las selecciones juveniles del albiceleste. Representó a Argentina en la categoría sub-15 en primera instancia en el torneo sudamericano del año 2019, donde el albiceleste quedó en segundo lugar. En ese campeonato anotó el 4º gol en la victoria por 6-0 sobre Chile y también el primer tanto en el triunfo por 2-0 sobre Uruguay. En marzo del 2020 fue convocado para representar a la Argentina en una categoría superior, en la sub-17, en el torneo de Montaigu, pero la competencia terminó siendo cancelada debido a la pandemia por COVID. Hubo que esperar bastante para volver a verlo, teniendo en cuenta que muchos de los certámenes se detuvieron a causa del parate del fútbol a nivel mundial, pero el 18 de abril del 2023 fue incluido por Javier Mascherano en la lista preliminar de Argentina para disputar la Copa Mundial de Fútbol, que ese año se llevó a cabo, recordemos, en territorio argentino. La albiceleste no había clasificado luego de haber realizado un pésimo torneo sudamericano, no había ni siquiera clasificado al hexagonal final. Sin embargo, desde la dirigencia de la AFA se aprovecharon de que Indonesia fue cancelada como sede y terminaron proponiendo a Argentina con la posibilidad de ser anfitriona del torneo, y por eso mismo terminaron siendo locales y de esa manera Argentina disputó el torneo. En ese certamen, a pesar de la eliminación en los octavos de final con una derrota por 2-0 ante Nigeria, Luca Romero anotó en la fase de grupos de la competencia, marcando el segundo gol en la victoria por 3-0 sobre Guatemala y también el tercer tanto en la victoria 5-0 ante Nueva Zelanda. En este último partido también asistió a Gino Infantino a marcar el segundo gol apenas iniciado el encuentro. Formó parte de los 4 cotejos que Argentina disputó en esa Copa del Mundo, con 2 goles y una asistencia. En lo que respecta a su convocatoria a la selección absoluta, el 6 de marzo del 2022, es decir, antes de la Copa Mundial Sub-20, prácticamente un año antes, había sido convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatoria, que eran las jornadas 17 y 18. Ya Argentina estaba totalmente clasificada al Mundial de Qatar y tenía que verse las caras contra Venezuela y Ecuador, que terminaron siendo en primera instancia triunfo frente a la Vinotinto por 3-0 en la Bombonera y empate 1-1 en Quito contra el combinado ecuatoriano. Sin embargo, no jugó ninguno de los dos partidos y, más allá de estar citado, estas 2 convocatorias no cuentan para esos 3 encuentros que deben sí o sí tener los jugadores para ya estar decretados al 100% de vestir la camiseta de un país. Es decir, todavía tiene que disputar 3 partidos. En este caso, si es que quiere jugar con Argentina, con la selección albiceleste, que es algo que parecería ser cada vez más lejano, porque últimamente Scaloni ha dejado de convocarlo y de hecho ha llamado a otros jóvenes, por lo que parecería ser lógico, por lo menos en su cabeza y en lo que respecta a un objetivo cercano de jugar el Mundial, que se vaya a la selección mexicana, donde a lo mejor tenga más posibilidades. Y en el último tiempo, no particularmente por esta llegada reciente al Cruz Azul, sino ya desde octubre del año pasado, se sabe que Luca Romero tiene hoy por hoy quizás más intenciones de jugar en la selección mexicana que en la selección argentina. Uno de los motivos es porque el actual DT del combinado azteca es nada más y nada menos que Javier Aguirre, entrenador que lo tuvo en su momento en el Mallorca y que obviamente a la hora de convencerlo
tiene seguramente un peso un poco más fuerte. No quizás que el propio Scaloni, que le puede asegurar, por ejemplo, venía a jugar el Mundial 2026 al lado de Messi, y así quizás el futbolista terminaría eligiendo a la Argentina. El problema es que a lo mejor Javier Aguirre ya lo tiene en el horizonte cercano como un futbolista, no sé si puntualmente titular, pero sí como parte de las convocatorias de la selección mexicana, y eso podría obviamente inclinar la balanza. La realidad es que en su momento México no hizo ninguna mención al respecto, ya que por lo menos desde el lado de la Asociación Mexicana de Fútbol siempre se mantuvieron a un lado diciendo que iba a ser el futbolista quien tomara la determinación final. Ahora, supongamos que él termina decidiendo jugar con Argentina y en las próximas fechas FIFA Scaloni no lo convoca. Y ya de cara a lo que van a ser las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de este 2025, y si el DT de Argentina no lo citó para ninguna de las dos anteriores, es decir, para marzo o junio, y a lo mejor termina decidiéndose para México porque termina teniendo una oportunidad única de jugar una Copa del Mundo. En este 2025 se jugarán un total de 10 cotejos a nivel selecciones. Es cierto que en Argentina hay partidos oficiales porque los primeros 6 serán por eliminatorias, mientras que México, al estar ya clasificado al próximo mundial debido a que es uno de los 3 países sedes junto a Canadá y Estados Unidos, únicamente disputará encuentros amistosos. Aún así, lo que hay que tener en cuenta es que los cotejos amistosos cuentan en estos 3 partidos. Tienen que ser, sí, 3 encuentros amistosos de selección mayor. No cuentan partidos amistosos en el cual esté formando parte de un equipo sub-20 o sub-23, pero si es un duelo no oficial de selección mayor, es parte de estos 3 que necesita sí o sí para ya estar definido y decretado 100% para uno de los países. Y como Javier Aguirre va a estar al frente de la selección por lo menos hasta el próximo mundial, o de esa manera piensan en México llevar a cabo un proceso que ha sido muy pero muy difícil, teniendo en cuenta que el hecho de no disputar encuentros oficiales lo ha llevado quizás a jugar cotejos contra rivales no tan importantes, pero de igual manera piensan en la selección mexicana, que Luca Romero, si bien no lo quieren como solución, podría ser un argumento y un puntito más como para que de cara a la siguiente Copa del Mundo haya algunos incentivos más importantes como para que México tenga alguna razón para realizar un buen torneo, porque viene de un Mundial de Qatar muy pero muy flojo, y en general los últimos años de la selección mexicana han sido verdaderamente malos, por lo menos si lo comparamos con que México en general siempre ha sido la selección número 1 de la CONCACAF, y en el 2024 por ejemplo quedó afuera rápidamente de la Copa América, no pudo clasificar en la siguiente instancia donde sí estuvieron Canadá y Panamá, y Estados Unidos ya viene de ganarle un par de finales consecutivas de Copa de Oro, así que necesitan un cambio en ese sentido. Y Luca Romero, si bien claro está, por su reciente actualidad futbolística no debería ser, como dije recién, una solución, por lo menos podría llegar a dar cierto entusiasmo si es que tiene un buen semestre y un buen año en general en el Cruz Azul. Está claro que si bien la decisión final de dónde va a jugar siempre parte del futbolista, el hecho de saber en qué lugar te van a convocar más o convocar menos termina inclinando un poco la balanza, porque por las declaraciones de Luca Romero, y la realidad es que él no se siente ni tan argentino ni tampoco tan mexicano. Después es verdad que sea cual sea el país que elija, y puede ser que haya ciertos cuestionamientos si es que no termina rindiendo, porque le pueden hacer pagar la factura de no haber escogido anteriormente, porque uno normalmente siempre ya tiene en la cabeza un lugar donde jugar, y si Luca Romero en su momento decidió formar parte de las selecciones juveniles argentinas, y la realidad es que uno creía que iba a estar en la albiceleste, pero ahora, teniendo en cuenta todo lo que pasará con él en el fútbol mexicano, con un posible futuro cercano en la selección, y todo puede llegar a cambiar, y más aún si Javier Aguirre es el entrenador del combinado azteca. Así que veremos qué es lo que sucede. El mundial está a la vuelta de la esquina, falta un año y medio, y Luca Romero quiere ser parte del mismo, y hoy por lo menos en su cabeza lo ve con más posibilidades vistiendo la camiseta mexicana que la argentina.